charla de café el día de hoy en conmemoración a la marcha que se realizaría el día de mañana en la Ciudad de México, la marcha del orgullo LGBTIQ. Hemos decidido participar con Historia del Movimiento LGBT+ en la Ciudad de México. En esta ocasión tenemos como invitado a Diego Cano, quien es activista LGBT+, y vamos a platicar una serie de sucesos de la historia del movimiento. Así que, Dieguito, si te quieres presentar, por favor. Bueno, en lo que Diego se incorpora con nosotros, vamos a empezar a hablar un poco acerca de la época prehispánica. Cuando nosotros hablamos de homosexualidad, es necesario recabar parte de nuestro pasado en la época prehispánica. Si bien la homosexualidad en ese entonces en algunos lados era permitido y en otros se veía mal. Por ejemplo, al sur y al norte del territorio mexicano eran prácticas sexuales permitidas. Por la cultura maya se tiene que hay registros de pinturas que muestran una cópula entre dos hombres. Y entonces podemos ver la aceptación por los mayas sobre el tema de homosexualidad. Posteriormente se tiene que, por la región de Texas más o menos, también hay registros de tribus donde aceptan la homosexualidad. Hay hombres que se casan con hombres vestidos de mujer, que ahora los conocemos como personas trans. En esa época se veía este movimiento. Pero ¿qué pasa aquí, en el centro de México? ¿Qué ocurre con la cultura mexica? En la cultura mexica era mal vista la práctica homosexual, pues porque eran un pueblo prácticamente nuevo, eran guerreros, querían expandir su territorio, ¿no? Entonces, viene la práctica homosexual como mala. Diego tiene una parte de narrativa sobre qué ocurría con las personas que eran sorprendidas en actos homosexuales. ¿Nos puedes compartir un poquito de este suceso, por favor, Diego? Tienes apagado el micrófono. Creo que sigue apagado tu micrófono para que nos platiques un poquito sobre... Es que no sé, sí. Como te digo que lo compartí por Facebook y no sé si creo que se me está cruzando con Messenger. Pero ok. Sí, tengo esto, como lo decía mi compañera Saraí, mi amiga. Pues sí, tenemos los antecedentes. Estas personas se les... No se te escucha. No se te escucha nada. Ok. ¿Me escucho ahí? Sí. ¿Ya me escuchó? Sí, te escucho. Sí, ya. Ok. Como decía mi compañera Saraí Emanuel, mi amiga, que sí tenemos registrados los antecedentes, como bien decía, en América del Norte los famosos berrechis representaban las identidades trans que antes eran como los berrechis, era lo femenino masculino, pero en la cultura mexica huasteca, como bien lo decía mi compañera, era mal visto, y entonces, como era mal visto, pues aquí se castigaba. ¿En qué sentido? En ese sentido de que si se les llegaba a encontrar al hombre que era penetrado, conocido como pasivo, es a quien se le daba el empalamiento. Si lo vemos en los museos, es cuando el hombre lo clavan desde el ano en un palo grandote y ahí hasta que le tronca hasta llegarle pues a la boca, o sea, lo atravesaban completamente. Después de ahí, a lo que es el activo, el que penetraba al otro, a él se le quemaba, mientras que en las prácticas lésbicas, este acto era castigado, por así decirlo, a garrotazos entre todas las mujeres de esta cultura. Y así es como ellas, pues, les daban su pena de muerte en este sentido.
Y pues creo que eso es como de esa manera cuando llega lo que fue la conquista o el colonialismo. Es cuando realmente se aprovechan o se apoyan de la cultura azteca mexica que también fue en gran parte de aquí. Y pues con ese apoyo se llega a lo que es la sumisión y el sometimiento, bueno, y por así decirlo, la imposición del cristianismo y cómo se castiga realmente a la homosexualidad. Es decir, antes en algunas culturas era bien vista, como en la cultura maya, lo decía mi compañera Manuel, ahí hasta hacían realmente en la cultura maya, hacían exhibiciones de erotismo donde se admiraban ese tipo de prácticas y como les decía en América del Norte, pues se les dedicaba al menos un día al año, se les hacía tributo y se les llevaba lo que se cultivaba en la tierra y de lo que se casaba, porque como hacían funciones espirituales, tanto también como de casamenteros, de campo, y también tenían una participación importante en la guerra. Entonces, pues, es por eso que pasamos como a un momento como por así decirlo, había como, ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra. Este, hablando de había como cierta tolerancia, había tolerancia en ciertas culturas, pero realmente una vez llegando la conquista, pues aquí se radica todo y nos meten a lo que es la pena de muerte. Y esto fue a partir con la ley del Parlamento de Enrique III por parte de Inglaterra en 1934 y es lo que llega a denominar y a conquistar aquí en América y a predominar aquí en América Latina. Ya si quieres continuar, Saray, ya es como la pequeña anécdota que tenía. No, de hecho cabe destacar que cuando los españoles llegan y hacen y conquistan América, para ellos todo es pecado, todo es pecado, pero se están rigiendo bajo la moral de la religión cristiana de ese entonces. Entonces, todo acto sexual, sacrificios, actos religiosos, etcétera, todo es pecado para ellos. Y es como que, ay, bárbaros, ay, no son incivilizados, pero se están rigiendo de la cultura y del comportamiento que se vivía en ese entonces en Europa. Por eso es que fueron tan castigados, aunque como habíamos mencionado, la cultura mexica, pues no era tan vista o tan bien vista la homosexualidad como con los mayas o como, no, o como en otras tribus. Es bien interesante que a lo largo de la historia se habla de sexualidad, pero hay un gran sesgo sobre lo que es homosexualidad. Tenemos pocos escritos o pocos registros sobre la homosexualidad en la época prehispánica. Y lo que tenemos, pues hay que recordar que son escritos que los mismos españoles redactaron, pero bajo el orden cristiano. Entonces es como que un sesgo y perdemos gran tramo de la historia LGBTIQ más aquí en México por, por este adoctrinamiento que tenemos nosotros como personas conquistadas. Pues cuando hablamos de homosexualidad y la historia de la homosexualidad es reciente, pero viejito el tema, ¿no? Por ejemplo, allá desde la independencia de México, aquí hablar de homosexualidad todavía era un tabú, aquí en México no estaba permitido, a pesar de que no había códigos que la prohibieran o que dijeran que era un delito. De hecho, por 1824 más o menos, si estoy mal, me pueden corregir porque soy pésima recordando las fechas, ¿no? Pero hay que recordar que el Código Penal Federal de México fue parte de, o ¿cómo lo diré? Se copió un poco sobre el Código Napoleónico. Entonces, en 1810 en Francia, la homosexualidad no está mal vista. Aquí en México no se toca ese tema, pero tampoco se censura. Y ahí es como que la controversia. ¿A ustedes por qué creen que haya sucedido esto? Que sea un tabú en México, pero no se toma como malo o bueno. ¿Tú cómo ves esto, Diego? De hecho, lo que refieres al código penal napoleónico, sí tengo fechas, o realmente fue primero se impuso en Brasil en 1830 y en México y en Guatemala fue hasta 1870, hasta esas épocas. Realmente, como tú dices, no era mal visto, pero sí era castigado y eran 10 años de prisión.
es lo que tiene. Y realmente la palabra homosexual se denomina, y bueno, viene la historia, por el teórico Havelock y político que implementa este término por parte de quien lo indujo fue esta Gerda María Gerbendi, perdón, la pronunciación no la sé, no sé muy bien cómo pronunciar, María Gerbendi, con una famosa obra que decía que se llama Inversión Sexual. En ella, pues, ella empieza a hablar a nivel mundial, a nivel universal, que la homosexualidad es una conducta más del ser humano, que realmente no es nada ni bueno ni malo, es solamente es una conducta, por así decirlo, de una forma, pues, social. Entonces, realmente no había nada mal que ver este tipo de relaciones, pero como todo está regido en el cristianismo, ahí, entonces es como mal visto y es todo ese tabú y es todo ese estigma que bajo el matrimonio, de la procreación, que todo esto, y pues así, entonces digo, el código napoleónico aquí en México es hasta 1870. Bueno, aquí lo tengo así como registrado, no sé, realmente con las fechas, es que como bien dices, hay pocos estudios, y yo al autor con el que me estoy apoyando es Barnefon, algo así, Barnefon, que tiene un libro sobre la historia de la homosexualidad y es uno de los pocos libros que pueden encontrar en la biblioteca Vasconcelos. Ahí sí hay como al menos tres libros de entonces pues no sé qué más quisieras decir. Bueno, es lo que tengo. ¿Algo más? ¿O alguna duda? De hecho, en el Código Napoleónico, la homosexualidad, como ya habíamos mencionado, sí es permitida y se le conoce como moralidad victoriana. Aquí en México, cuando hablamos de homosexualidad en esa época, se habla como faltas a la moral, curiosamente. De hecho, cuando las leyes, bueno, cuando el Estado se separa de la Iglesia, queda sentado el matrimonio civil, pero curiosamente, y a pesar de que hay una separación iglesia-estado, se siguen teniendo las conductas del cristianismo, pues, porque el matrimonio civil solo era legítimo entre relaciones heterosexuales. Los homosexuales quedaban como a la izquierda, un cero a la izquierda, por así decirlo, todavía estaban omitidos para la sociedad, a pesar de que ya se había erradicado, se habían separado estos iglesia y Estado. Y pues así podemos seguir hablando de los cambios constitucionales, de todo lo que, del cambio de las leyes que han existido aquí en México, y vamos a encontrar sesgos y sesgos sobre la historia de la homosexualidad. Un, un evento muy significativo fue después de fue antes de la Revolución, en 1920. No sé si alguno de los que nos están escuchando han hablado sobre la crisis, han escuchado hablar sobre la crisis de los 41 o el baile de los 41. Ese es un hito bien padre y trascendente en la historia de la homosexualidad en México. No sé si alguno de ustedes quiera compartir si conoce la historia o porque es que llega hasta los crisis de los 40. Si alguien quiere compartir un poquito o tiene más fechas, datos, pues adelante. Sería muy padre que participen con nosotros. ¿Tú qué nos puedes decir del suceso de los 41? No te escuchas. No, sigo sin escucharte. Bueno, en lo que se reanuda, antes, como ya habíamos dicho, era un tabú hablar de homosexualidad. Por allá del año de 1920, cuando estaba el porfiriato, hubo una fiesta de puros hombres. Estos hombres se vieron en una casa, estaban muy tranquilos. Al gendarme, como así se le conocía en ese entonces, le llamó la atención tanto alboroto. Cuando que pasa, cuando pasa y corrobora cuando checa qué es lo que está sucediendo, se sorprende, porque no solo es una fiesta de puros caballeros o de puros hombres, sino que hay hombres vestidos de mujeres. En total se dice
que son 42 personas las que se encuentran en esa fiesta donde hay hombres vestidos de mujeres. Sin embargo, por cuestiones políticas, Ya estoy. Es ya que digo, no sé, se me cruza con la de Messenger y me decían, no okay. puedo estar en 2 llamadas, entonces ya colgué la de allá. Bueno, Ok, muy bien. está Les bien. Bueno, estaba comentando de que la red de los 41. ajá, les estoy diciendo que cuando el gendarme se da cuenta de la fiesta y se asoma a ver qué ocurre, se da cuenta que hay hombres vestidos de mujeres, que por lo político se queda a 41 personas, cuando en realidad eran 42. Pero ¿quién era la otra persona? Cuéntanos quién era la otra Supuestamente, persona. supuestamente, y según los registros, era el yerno de Porfirio Díaz. Pero también cabe mencionar que esta redada solamente fue de clase políticamente alta y clase media, porque realmente ellos eran quienes podían hacer ese tipo de fiestas. Entonces también por eso es que se crea la controversia y ya cuando descubren que el yerno era Porfirio Díaz, el número 42, por así decirlo, por eso lo dejan en 41. Y quien plasma todo esto fue Miguel, fue Posadas en sus caricaturas. Y entonces por eso se cuenta con este pequeño registro que está bueno, en un supuesto, pero sí todos dicen que fue el yerno de Porfirio Díaz y estaba pues en esta redada de los 41. Sí, pero como era en ese tiempo, como el yerno del presidente va a formar parte de ese grupo. De hecho, Iniciando este tipo de prácticas, ¿no? claro, de hecho la historia también nos cuenta que un poquito, que casi todos, como mencionas, eran de clase media o de clase alta, y muchos no tuvieron ninguna consecuencia o algún daño colateral ante esta situación. Sin embargo, hubo pocas personas que no tuvieron los medios para defenderse. Estas personas que no tuvieron estos medios, sucedió que las mandaron a las bajas del ejército y en el trayecto en los diferentes estados se les iba abucheando, apedreando y aventando un sinfín de cosas porque eran catalogados como personas homosexuales y estaba súper mal visto. Entonces en todos los estados tuvieron un castigo moral. De hecho, se supone que a los 41 de castigo les tocó barrer la ciudad porque no estaba penada la homosexualidad. Sí, así es, pero y aparte como te digo, eran clase, como ya lo mencionamos, era clase alta y media, pues qué más, ¿qué se les puede hacer? Castigar así severamente, ¿no? Espérame tantito, ya. Y pues bueno, eso es como el único como que antecedente que tiene México en cierta medida, antes de que empezaran las personas que admiramos y que hemos seguido a lo largo en lo que es el activismo, ¿no? El activismo hoy en día LGBT, porque realmente esto de LGBTQ+, se agrega hasta 2019, pero antes es conocido como la lucha homosexual, la lucha por los derechos homosexuales únicamente y por derechos de las lesbianas, nada más, y nada, surgen pocos grupos, ¿no? En Sí, este... Ajá, tú sigue. no, dime. No, es que nada más te Bueno, quería comentar que desde la fiesta de los 41 o 42 ya no se tiene como que tanto registro. Hasta en 1940 se empieza a notar que aumenta los crímenes por homofobia. Y de ahí nos podemos saltar a la historia hasta el año 52, que es un año muy notorio para México, y especialmente porque la mujer ya puede votar, y es así como que da el auge o abre el camino para hablar de diversidad, de sexualidad, y es lo que nos permite ir creciendo y apoderarnos de parte de la historia, que si bien está desde la época prehispánica, hasta los 50 más o menos se va a empezar a notar. ay, fíjate que eso yo casi no tengo registro, bueno, de la literatura que yo he indagado, investigado, pues yo casi no tengo. Yo lo tengo, tío, como te lo decía hace un rato, pues más a nivel universal. Yo tengo registrado que, o sea, los primeros grupos fue allá en Francia, con el Arcadie, que fue uno de los primeros grupos homosexuales en hacer reuniones para homosexuales y eran reuniones semanales.
Después, ya después de esto, surge como la primera organización por la reivindicación de los derechos para los homosexuales aquí en América Latina, y fue cuando se funda pues las primeras organizaciones, que es el Frente de Liberación Homosexual, en 1972, tanto en Argentina como en México. Es como una colaboración, ¿no? Seguido del colectivo por la liberación homosexual en 1972 y la comunidad de Orgullo Gay en Puerto Rico en 1974. Es decir, por así decirlo, vemos que, como tú dices, de los 40 a los 74 fueron casi 30 años que no se habló, no se dijo, no se sabía del tema, hasta que empiezan a surgir este tipo de organizaciones para luchar por los derechos de los homosexuales. Entonces, pues, son las primeras organizaciones que surgen, y ya después de estas primeras organizaciones, todos conocemos lo que es la marcha la protesta de Stonewall allá en Nueva York. Pero aquí en México, ¿cuándo surge la primera marcha por homosexual, así conocida en ese entonces? Ajá, sigue, tú vas a decir algo. No, de hecho, sí, podemos tener como la primera marcha en Estados Unidos, creo que fue en Texas, como antecedente. 8 años después de esta primera marcha, en México contamos con nuestra primera marcha. Tenemos que ver también nuestros íconos o los pioneros del movimiento LGBTTIQ. Tenemos a Nancy Cárdenas, que fue una de las pioneras, era una activista lesbiana, y es bien interesante porque Nancy Cárdenas fue la primera mujer que sale al aire en un noticiero, Jacobo Zabludovsky, y dice, soy lesbiana y estoy luchando para. Y también es clave mencionar que el primer movimiento o la primera marcha, por así llamarlo, fue en apoyo a la Revolución Cubana, y después fue por lo del 68, y hasta la tercera marcha le empiezan a considerar como la primera marcha del movimiento o del orgullo LGBT. En ese entonces se conocía como homosexual y lésbico, omitían a las personas trans, a las personas intersexuales, bisexuales, asexuales, nada homosexual y lésbico en ese entonces. Sí, de hecho, como bien mencionas, lo que fue en la Revolución Cubana solamente fue un grupo de 30 personas, y ya después en la primera marcha fue por parte del colectivo o la organización FARC, junto con el Frente de Liberación Homosexual. Entonces ellos fueron como los primeros en marchar con un poquito de decenas de personas, porque realmente no era voluminosa la gente, pero poco a poco se fueron agregando. Entonces, como bien dices, nada más quería mencionar que eran 30 personas durante la Revolución Cubana, era un grupo muy pequeño, y Nancy Cárdenas, como bien dices, también fue editora, y fue una de las que realmente, como tú dices, pioneras, tanto de salir al aire libre, pero que también fue una de las primeras que protagonizó como esta serie de Los Chicos de la Banda, que narraba la historia de cómo se vivía la comunidad, ¿no? La diversidad en ese momento allá en Nueva York, cosa que le hacía falta aquí en México. Entonces es por eso que empieza tanto Nancy Cárdenas, y después con Carlos Monsiváis por parte de la Facultad de Filosofía y Letras, que es a lo que iba de la primera marcha aquí homosexual. Ya mi compañera dijo los antecedentes, pero ¿por qué surge la primera marcha en México? Pues, la primera marcha se dio un 26 de julio de 1978. Que fue la Revolución Cubana. Y me parece que la consigna era alto a la represión. Sí, alto a la represión. Y era por las redadas. Que a pesar que ya se empezaba a hacer visible antros gays, lugares de ligue como Alameda, zona. Está muy mal, y pues también la plataforma que estamos utilizando. Sin embargo, afortunadamente contamos con diferentes estrategias. No era tan bien vista por parte de algunas
tribus, por así llamarle. Los mayas aceptaban la homosexualidad. De hecho, había cuevas en donde tenían pintados, o hay registros de estas cuevas, donde se podía ver claramente que las personas, que había dibujos de relaciones homosexuales, relaciones sexuales entre personas de ambos sexos. Posteriormente, en Texas, más o menos, también se cuenta con registros de personas que tuvieron ¿cómo llamarle? Que tuvieron experiencias, hombres vestidos de mujeres, que ahorita se les conoce como personas trans, personas que cumplían el rol impuesto hacia la mujer y no estaba mal visto. Sin embargo, aquí en México Tenochtitlán sí fue hubo mucha moral y hubo mucha controversia en este tema. ¿Nos puede recordar qué era lo que se hacía, por favor, Diego? Sí, claro, como bien mencionaba mi compañera, era en América del Norte donde sí se aceptaban y era tolerable en las culturas indígenas del norte, pero en la cultura maya ella hacía exhibiciones de erotismo en donde se mostraban ese tipo de prácticas homosexuales y lésbicas, pero mientras que la cultura azteco-mexica, ella sí castigaba este tipo de prácticas, pues no lo veía bien en su tribu. En este sentido, porque lo castigaba estas prácticas en el sentido que al hombre que era pasivo, es decir, era penetrado, como muchos consideramos que es pasivo y activo, era empalado, por así decirlo, o como se le considera, es decir, se agarraba un palo de 2 a 3 metros de altura, se ponía y ya lo vemos en los museos, es que se metía al hombre, lo cargaban entre todos y lo metían el palo a través del ano y ya lo cruza. O sea, hacían que se cayera hasta que le cruzara por la boca y de esa manera pues era una muerte como instantánea. Ya al activo, a quien penetraba a esta persona, se le quemaba vivo y una vez quemada, llegada a sus cenizas, se enterraba al cuerpo del pasivo con las cenizas del activo como castigo. Y bueno, y mientras que a las prácticas lésbicas, es decir, mujer con mujer, como todos sabemos, a esas eran castigadas a muerte, o sea, igual pena de muerte, pero era a garrotazos por todas las mujeres de la tribu. Sí. Bueno, y realmente de esto... Ajá, sigue. No, sí, de hecho era tan controversial o tan castigado que ayer comentabas que los españoles se valieron de estas creencias de los mexicas para poder imponer más su creencia religiosa y decir que era pecado. Incluso todas las prácticas que veíamos que había aquí en la comunidad de los mexicas eran bárbaros, todo era pecado, 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 y entonces ya valiéndose de que sí, tenían razón, la homosexualidad es mal, llega la conquista espiritual. Sí, y cabe mencionar, bueno, que a las otras culturas en América del Norte, porque la cultura azteca mexica más bien era casi en Centroamérica, mientras que en América del Norte ahí sí existían lo que consideramos o que algunos conocen, y que o tal vez muchos no, es lo que es el famoso Verdach, y que se considera como dos espíritus porque hacía el rol tanto de hombre como de mujer. Bueno, y como bien mencionas, que de lo que yo, vaya la redundancia, mencionaba ayer, que en ese momento, pues, cuando llega la conquista se valen de eso, y eso, ahí a la conquista, bueno, en Europa, se pasa y se basa, bueno, es con base en la ley del Parlamento de Enrique III, llamada Bulgaria Act, en 1534, pues, esa fue la primera legislación en contra de las prácticas homosexuales. Y pues esto castigaba con pena de muerte y fue lo que generó gran impacto en el continente americano por la imposición del cristianismo. Demasiado. De hecho, se cuenta o ayer comentábamos más bien que hay un sesgo en la historia de lo que es el movimiento LGB. Ahora bien, si hay un sesgo, ¿tú qué opinas o cómo piensas que se realizaban estas prácticas? Obviamente, yo imagino que como en la época, bueno, cuando ya se tiraron los templos mexicas, las pirámides, y rendían culto a los dioses
de una manera clandestina. Yo creo que también las prácticas se daban así, pero realmente nadie hizo un registro. Y si lograron hacer este registro, yo siento que fue censurado, quemado. Ustedes, los que Sí, nos pues están realmente lo... espérame, los que nos están acompañando, ¿qué opinan? ¿Cómo creen que haya sido en este sesgo que tenemos de historia o cómo se creen que se hayan hecho estas prácticas? Si quieren ir participando. Y ahora sí, discúlpame por haberte interrumpido. ¿Qué ibas a decirnos, Diego? Bueno, que sí realmente no se tiene registros, solamente es como los de, ¿cómo decirlo? Es Enrique de Balboa, bueno, Cristóbal Colón también tiene escritos en ciertos momentos, pero tachan de catástrofe, de algo, ¿cómo decirlo? Y es como lo peor del mundo, es cómo pueden vivir o cómo pueden hacer este tipo de prácticas estas tribus, ¿no? Cómo es que lo ven bien y ellos pues no, entonces todo se castigaba a pena de muerte. Que bueno, Barney Font es uno de los que tiene libros sobre esta historia de prehispánica, sobre actividades y prácticas homosexuales, y menciona que Cristóbal Colón en cierto momento se sintió arrepentido por haber pues llevado a mucha multitud a pena de muerte por ese tipo de prácticas homosexuales. Ahí lo tiene escrito y de hecho solamente creo que hay 3-4 ejemplares en la biblioteca Vasconcelos. Se llama Historia de la homosexualidad por Wayne Font. Bueno, es como un agregado más. Pero ¿qué pasa? Como bien dices, no hay registro después de los 40 para acá, pero sí se considera, digo, después de la pena de muerte. Ayer bien lo mencionabas tú, que era el código napoleónico. Se rige en Brasil, se pone, ¿cómo se dice? Lo plasman en Brasil en 1830, pero en México y en Guatemala es hasta 1871. El código napoleónico ya no pasa la pena de muerte a las prácticas homosexuales, pero aún así sí la sigue castigando con 10 años de prisión. Es únicamente lo que sería como agregar en esta época, porque sí eran clandestinas, eran descubiertas, ya no te llevaban a pena de muerte, pero sí te llevaban a 10 años de prisión. De hecho, en el Código Napoleónico, que hereda México para el Código Penal Federal, aquí en México no se pone como tal, que no se pone la homosexualidad como un castigo o un delito. Sin embargo, también se toma en cuenta como faltas a la moral, y en 1810 en Francia la homosexualidad era aceptada. Después de ahí, hecho, ajá. Sí, ¿qué ibas a comentar? No, sigue. No, y pues te digo que era lo que, ajá, que luego no, ya, sigue. que ya llega lo de la época del porfiriato, donde hablamos nuevamente y repetimos la fiesta de los 41 o los 42. El día de ayer les preguntaba a las personas que nos estaban acompañando en el en vivo que si ellas sabían por qué era la marcha porque se dice, estás en la crisis de los 40 o los 41. De hecho, hay muchos términos que desconocemos que se les dice a las personas de la comunidad y desconocemos la historia, como por ejemplo tortilla, puñal, o de dónde sale la J, o por qué bugas. Si ustedes han escuchado alguno de estos términos que se dice, por así decirlo, se les da adjetivos a estas personas que está mal y conocen la historia de cómo fue que se da, pues los invitamos a que nos cuenten, o si no, al final nosotros les vamos contando estos chismes. Sí, y bueno, creo que también cabe destacar que que la palabra homosexual realmente no existía, sino fue realmente con el teórico Havelock y político que implementa el término homosexual, pero ese fue surgido y denominado por Karl Maria Kerveny con su obra Inversión Sexual, que ahí ella es la primera en mencionar, o primero en mencionar, porque no sé si sea hombre o mujer, perdón, no he investigado bien, ¿no?, a este autor, pero es ella o él
quien habla que primeramente las prácticas homosexuales es algo cotidiano del ser humano, es algo común y nada más es una actividad más de los demás. O sea, que no tiene nada de malo, no tiene nada que ver, no tiene algún prejuicio. Pero cuando surge otra vez que es una abominación, cuando aparece el psicoanálisis en 1930 y lo tachan como un trastorno mental, un trastorno de la... Bueno, pues sí, y entonces desde ahí se empieza otra vez como a satanizar y todo eso. Y también como bien mencionabas, de los registros, pues sí, desde ahí también se pierden hasta los 70, los 60 más bien, bueno, sí, a finales de los 60 es cuando otra vez surge, porque como bien mencionaba hace rato, primero siempre hablamos de la historia de la marcha, o sea, ya no tenemos registro de los 40, de los 30 para acá, por así decirlo, y bueno, surge lo que es la revolución de Stonewall, o sea, la marcha Stonewall allá en Estados Unidos, en Manhattan, pero realmente aquí en México es en el 68 con la participación en apoyo a la Revolución Cubana con una treintena de personas, como lo mencionábamos hace rato, y bueno, ahí aparece como las primeras figuritas en activismo por los derechos o la reivindicación de los derechos a lo homosexual. Cabe mencionar que de los primeros grupos a nivel universal, o bueno, fue el grupo Arcadia por parte de Francia, y con ellos se empiezan a hacer reuniones semanales de homosexuales, y entonces desde ahí empieza a surgir la idea de hacer reuniones a nivel mundial pues hay que hacer reuniones de personas que consideramos que somos homosexuales, y de ahí empiezan a surgir a hacer colectivos y todo esto. No es hasta 1872 cuando aparece el Frente de Liberación Homosexual en México, en paralelo con Argentina. Pero antes de ello, como ya lo mencionaba, fue lo de la Revolución Cubana en 1968. Después, en 1978, es cuando surge el primer conflicto aquí en México, cuando se despide a un empleado por parte de una tienda departamental por creer que era homosexual. Entonces, ante esta situación, los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras se ven indignados y empiezan a salir de ahí. Sale y surge lo que es Nancy Cárdenas y Carlos Monsiváis, y que, tienen como la pantalla para dar pie a lo que es el activismo y la marcha del orgullo LGBT, que realmente se da hasta 1979, la primera marcha oficial, es la primera marcha por el orgullo homosexual, así porque es hasta 40 años después, 2019, hace un año, que se agrega, se cambia el orgullo homosexual, orgullo gay, por orgullo LGBTTIQ+, ¿no? De hecho, también es bien importante hoy que se hubiese celebrado la marcha en la Ciudad de México, decir que esta marcha no es de, ay, sí, véanme, soy homosexual, soy lesbiana, soy bisexual. No fue como tal por presumirlo, sino había redadas en los 70s, en los 80 hacia personas homosexuales, lesbianas, se les llevaba a Lecumberri, había matanza y había una omisión de derechos humanos para estas personas. Como tal, esta marcha era para visibilizar lo que se estaba viviendo, los acontecimientos que teníamos, que no están muy alejados a lo que vivimos hoy en día en la Ciudad de México, en la ciudad amigable. Se siguen viendo estas cosas. No, he escuchado que luego dicen, no hay marcha del orgullo heterosexual. Pues sí, pero casi no se ha visto, o yo no tengo registros de personas que hayan muerto por ser heterosexuales o por demostrar su afecto a personas del otro sexo. Creo que es muy importante recalcar y decir por qué fue que inician estos movimientos, por toda la represión que se vivía en ese entonces, por la omisión, por las terapias de conversión, etcétera. Sí, de hecho hay algo importante que destacar, que en el 72 fue cuando en la calle Beistegui en Insurgentes aparece como una pinta que dice, soy de ambiente y soy orgulloso, pero me gustaría mencionar algo que hace como 2-3 meses fui a una plática ahí por parte de la PURI, un antro que todos que pertenecemos a la comunidad, pues hemos ido. Hablaron sobre la historia de cómo también surgen estos espacios de como de encuentro, expresión, donde podemos ser uno mismo, bailar, conocernos, de encuentro exactamente,
Y vaya la, bueno, como la connotación, ahí llegué a escuchar que había una travesti, transexual, transgénero, no me acuerdo bien, llamada Xochitl, que ella es quien hacía las reuniones en su departamento y era amiga de, pues, de comandantes y policías de la zona, que le dejaba hacer fiestas como clandestinas en su apartamento. De ahí surgen como estas pequeñas fiestecitas y después surgen lo que son los antros abiertamente gay. De hecho, Bueno, ahí sí, es como una como, pequeña como anécdota. una pequeña anécdota. De hecho, por pues las personas homosexuales que eran sorprendidas por la autoridad iban a la cárcel, al famoso Lecumberri, a la letra J, y de ahí es que dicen, es que eres Joto, porque a las personas homosexuales se les ingresaba en la celda J, de la letra J. Y pues también de ahí sale uno de los famosísimos adjetivos con los que se le va conociendo a las personas LGBTTIQ, que yo considero que está mal, ¿no? Porque más allá de estos adjetivos, somos seres humanos, todos y todas y todes, para no entrar en conflicto. Y así es como empieza la historia. De hecho, ayer creo que pasamos por alto el 17 de mayo de 1990, cuando la De OMS, mayo de cuando 1990. la OMS declara que la homosexualidad no es una enfermedad mental. También es un día que conmemora la comunidad, porque sale de la lista de enfermedades mentales la homosexualidad en varias partes. Del mundo, sí, exactamente, porque bueno, antes de 1990 hubo como una edición del DSM-2, pero nada más Ujú. como que primero lo pasa una desviación de la orientación, entonces ahí ya ven que no está bien y lo vuelven a reeditar y es como en 1990 ya realmente lo saben que fuera, adiós, bye, eso no es un trastorno y es como por eso que se festeja el 17 de mayo. Bueno, como bien mencionábamos hace rato, fue en 1973 cuando Nancy Cárdenas, una primera mujer pionera en el movimiento, fue la primera persona en salir del closet, pues en televisión, y una de las que protagonizó una de las famosas obras que hacía referencia a las vivencias de la comunidad LGBT allá en Nueva York, llamada o titulada famosísima Los chicos de la banda. Ujú. Sí, de hecho, se vuelve a repetir que es bien importante la contribución que hizo, y más declararse abiertamente lesbiana en televisión, porque era televisión abierta, un noticiero que era visto por medio país, en una hora que había más audiencia, y decir, hola, me llamo Nancy Cárdenas, soy abiertamente lesbiana o soy abiertamente una mujer lesbiana, es algo que hasta el día de hoy puede agradecer, porque es uno de los avances que se han tenido aquí en Ciudad de México. También, Sí, igual algo que me gustaría sacar. Y adelante, tú sigue. no, comenta. Bueno, algo que me gustaría destacar, bueno, y yo mencionaba ayer mucho que me gusta, ¿saben de dónde surgió el letrerito que está en los establecimientos, en los antros, restaurantes, tiendas, que dice, aquí no se debe discriminar por razones de sexo, género, identidad sexual, etc.? Bueno, esto surge a partir del Partido Comunista de México, cuando se postuló por primera vez con su declaración, y tus principios decían, nadie debería ser sujeto de, voy a citar, nadie debería ser sujeto de discriminación por razones de raza, religión u opción sexual, pero esto se olvida con el Partido Socialista Unificado de México, porque es quien olvida este principio que ya había nacido con el Partido Comunista de México. Y bueno, de ahí surge esta pequeña historia del pequeño letrerito que tenemos sí. en todos los locales, en todas las tiendas departamentales y etc. Sí, y bueno, Listo. después de que esta Nancy Cárdenas hace su aparición, ya las personas que pertenecen a la comunidad LGBT más empiezan a abrirse paso en la política, se escucha más en el arte, en la cultura. Tenemos a Patra Jiménez, que en el año de 1997 fue postulada como candidata diputada por el por un partido de izquierda, no vamos a mencionar
nombres de partidos, pero fue un partido de izquierda fue electa, y en 1997 la primera mujer lesbiana asume este cargo, Patria Jiménez. Y de ahí podríamos decir Sí, de que... hecho, también, sí, comenta. Sí, de hecho adelante. creo que los partidos, hablando ya de partidos, también está el partido, ya no existen, el Partido Revolucionario de Trabajadores, que fue de los primeros en iniciar campañas a favor de los derechos homosexuales en 1982. Ya sigues, ¿quieres? Sí, Bueno, es algo sí, claro. que hay. Se empiezan a dar estos pequeños pasos para llegar a lo que hoy tenemos. Cabe mencionar que las personas, que a pesar de que se diga que todos tenemos los mismos derechos por el simple hecho de nacer, ser seres humanos, es totalmente incorrecto, porque cuando una persona se declara LGBT más, empieza a perder derechos, en el pasado yo me declaro como persona LGBT, pero no tengo la posibilidad de casarme. Y esa imposibilidad de casarme me va a impedir que en un futuro pueda compartir pensión o sacar un crédito de Infonavit con mi pareja, por el simple hecho de mi orientación sexual. No poder adoptar, y se me van quitando derechos al momento de yo vivirme como una persona homosexual o lesbiana o bisexual. Sí, de hecho, bueno, así haciendo lo que comentas, si nos damos cuenta, realmente casi la mayoría de los derechos está centralizado aquí en la Ciudad de México. Entonces, sí, y no es como también que cada estado vive de forma diferente y entiende de forma diferente las leyes por debido a sus costumbres. Entonces, eso es otra cosa que también se debería de trabajar, que debemos estar alerta, porque si vamos a hablar de derechos, deben ser derechos con igualdad. Bueno, en este sentido, también en 1985, pues se funda lo que es el grupo Cálamo, uno de los primeros grupos y espacios, también como espacios alternativos y comunitarios, fundado por el activista Rodolfo Millán, Alejandro Rezarriaga, Arturo Vázquez Barrón y pues Artemia Saldaña y Francisco Pérez Cabrera. ¿De qué ellos, en qué se basaban? Pues ellos trataban de apoyar jurídicamente casos violatorios de los derechos humanos, tanto gay como lésbicos, únicamente porque no teníamos noción de estas siglas en ese momento, así como también desarrollar talleres de desarrollo personal y, bueno, de autoconciencia, porque sabemos que en ese momento... también quiero mencionar que hubo un retroceso en cierto momento por la aparición del VIH, creo que también es algo que nos faltó, porque ahí fue como una exclusión, o sea, fue como el miedo, porque también se nos estigmatizó de que nosotros éramos como, bueno, nuestra comunidad en ese momento era realmente la que contagiaba y realmente contagiosa y la que se contagiaba, ¿no? Entonces ahí, pues por el miedo, empezaron a volver, por decirlo, un paso atrás, a esconderse, a no volver a salir, y de ahí también se desintegraron algunos de los grupos colectivos que ya se habían formado. Y yo aquí tengo una pregunta morbosa que la voy a dejar al aire para todos. Si las creencias en ese entonces era que las personas LGBT más eran las que transmitían y las portadoras de VIH, ¿por qué tantas parejas o matrimonios heterosexuales llegaron a contagiarse? Nada más lo dejo así, pregunta al aire y de reflexión. ¿O cómo fue? ¿Alguien sabrá o alguien tendrá esta teoría? Porque, ok, sí, las personas homosexuales decían, son las que lo transmiten, las portadoras. ¿Y por qué llegó a los matrimonios heterosexuales? ¿Y por qué? O sea, entonces hay que llevarnos... O sea, son casi las mismas estadísticas. Ajá, y entonces hay que llevarlo a la reflexión este tema, porque es muy importante. Y lo podemos tomar desde la moralidad, si tú quieres, y seguir con lo que era bien visto, ¿no? Y también me llega otra pregunta: si es que llega a las personas heterosexuales, ¿cuántas personas hasta el día de hoy siguen reprimiendo su sexualidad por estos miedos, por estos tabús, por estos prejuicios y estigmas que tenemos? Y es también cosa de seguir trabajando en ello. Sí, que todavía no se ha podido erradicar, porque realmente, pues, las costumbres hay.
Bueno, en ese sentido también aparece lo que es Braulio Peralta, ensayista y editor periodista, que se incorporó a la Asociación Cálamo en 1986. Él pues realizó un magno evento, fue de los primeros en el Palacio de Bellas Artes con el fin de recaudar fondos. En este sentido, como lo mencionaba, y qué bueno que lo mencioné, fue para abrir en 1988 la primera clínica en atención a personas con VIH-Sida. Ujú. Y en 1994 nace una de las revistas con temática de diversidad sexual que hasta hoy en día sigue vigente y que muchos seguimos, llamada Letra S. Esta pues habla sobre, su letra S significa salud, sexualidad, y fue dirigida por el activista Alejandro Brito y el consejo editorial, donde estaba pues Elena Parrotosca y la feminista y antropóloga Marta Lamas, que ella habla de ella toma una concepción de feminismo dentro del activismo, y Carlos Monsiváis por parte del periódico La Jornada, un periódico que ha servido desde esos momentos con noticias de activismo también, que se incorporó. Sí, es bien importante todos estos avances que se han venido forjando a lo largo de la historia y a lo largo del tiempo. Ver todas estas vivencias, todas estas enseñanzas que hemos tenido para ir mejorando como personas, como comunidad y empezar a quitar todo esto que tenemos como moral, todos estos introyectos que hemos ido adquiriendo por parte de la sociedad, por parte de nuestra educación, que si bien influye mucho, nosotros al final decidimos con qué cosas nos quedamos y con qué cosas vamos a dejar a un lado para poder seguir adelante. Y más que nada basarnos en el respeto, que es el cimiento para cualquier tipo de relación o convivencia, el respeto a la otra persona. Si a mí no me parece, pues no lo hago y ya. Simplemente respetar y no empezar a meter como que el pie para que los demás no puedan obtener este respeto, no puedan obtener los mismos derechos y realmente hacer lo que dice en teoría las leyes, todos somos iguales. Exacto. A mí me causa Bueno, mucha tristeza porque en el gobierno de Mancera, me parece que fue por el 2011, 2015, no sé, ¿me recuerdas? Que se plantea la Ciudad de México como ciudad amigable, ciudad amigable. donde todo mundo, las personas LGB cuentan con derechos, tienen acceso a todos los lugares, no se les discrimina, etcétera. Y, y al final, al poco tiempo, ocurre el homicidio de esta Paola, que fue transfobia, muerte por transfobia. Y es como, o sea, sí, ya es amigable y empiezan las muertes por homofobia, por transfobia, por bifobia. ¿Qué ocurre realmente aquí en nuestra ciudad? Híjole, ahora sí está difícil el tema. Es que en ese sentido, pues ya no sabría cómo decirte, porque por parte de, o sea, realmente las estadísticas mencionan que estos años sí fueron de matanza, por crímenes de homofobia. Hay bueno, y letra S tiene los estadísticos, si no mal recuerdo, y lo que es con APRED, ellos tienen como ahí la tablita, que realmente fue amigable, no, realmente no. Creo que ahí creció más, fue como un pico, alzó los crímenes de odio por homofobia y de transfobia, pero realmente no eran, bueno, de transfobia casi no tenían como, no hay datos, pero con con lo que tú dices del asesinato de Paola, pues ahí empieza como a surgir esta duda de cómo se consideran realmente los crímenes. ¿Realmente se consideran como deberían de ser? Entonces esa es otra disyuntiva por la que se debe de trabajar, porque realmente ante leyes y derechos en ese sentido, creo que nos falta trabajar porque no son realmente reconocidos como deberían de ser. Yo siento que como ciudad con derechos y leyes, somos unos de los más avanzados de la República Mexicana. Somos la ciudad con mayor avance, pero falta concientizar a la población en general en estos temas, entrar a la empatía, a forjar empatía entre todos, porque en la encuesta
de discriminación, en EDIS 2017, la homosexualidad queda catalogada o queda en tercer lugar de discriminación a esta población, y en 10º lugar quedan las mujeres lesbianas. Entonces, yo considero que sí que hay un sesgo en la encuesta, porque muchas de las personas o gran parte de la población de la Ciudad de México todavía no distingue entre personas homosexuales, lesbianas, bisexuales, trans. De hecho, en las notas rojas de los periódicos que dicen hombre muerto vestido de mujer, desde ahí entramos en sí, uno sabe que realmente en conflicto, no sabe que se podría ser una persona transgénero o transexual, realmente, o sea, todavía lejos de saber qué es trans, definir realmente lo que es, ¿no? Y bueno, yo he visto periódicos así como realmente murió el puñal, la noticia de murió el puñal, y cuando ves la noticia es alguien que era gay. Entonces, ¿por qué puñal? ¿Por qué con esa nota? ¿Por qué con ese título? Y fíjate, algo que tú bien decías de esta investigación, bueno, de los estadísticos, hay algo que pues es bien interesante, y bueno, lo que espera lo que se debería de tener en cuenta es que se dice que el acceso a oportunidades para personas de la comunidad LGBTI logró de resultados por parte de las personas según las mediciones de un índice de inclusión LGBT, así como índices de desarrollo humano y de otros índices pertinentes, se incluye especialmente a aquellos que experimentan múltiples formas de estigmatización y discriminación. Un índice de inclusión LGBTI debe de medir en qué grado existen estas oportunidades y resultados en cada país, tanto en general como con respecto a determinados grupos dentro de un país. Esto es por parte de la PNUD y la inclusión LGBT. Bueno, es algo que quería citar, y realmente, como bien dice ahí, en cada país es diferente, en cada país se vive, se entiende diferente, y no es lo mismo aquí que allá. Por eso es que en México debemos contemplar también las costumbres y realmente saber en qué México estamos viviendo y bajo en qué contexto nos hemos transformado. Ok, nos están comentando aquí y dice, en mi opinión, la religión católica, en el caso de México, ha sido uno de los detonantes más graves que ha provocado odio entre las personas de la comunidad LGBTTIQ. Pues sí, es lo que mencionábamos hace rato, y lo que mencionamos también ayer, que por parte de eso del cristianismo, que era el matrimonio, hombre-mujer y la procreación, entonces de ahí se estigmatizó, pero como mencionábamos ya antes de que llegara el cristianismo aquí al Nuevo Mundo, o América Latina y América del Norte, por así decirlo, aquí era tolerable en su mayoría, a excepción de Centroamérica, por parte de la cultura azteco-mexica. Bueno, entonces podemos hacer un breve resumen que antes de la conquista era tolerable. Después de la conquista y hasta los 70, ahí fue como satanizado, mal visto, declinado a pena de muerte, a castigos severos, y ya es hasta cuando surgen los 70, o sea, vuelve a hacerse tolerable, porque todavía nos falta para decir realmente que existe un respeto. Respeto para mí todavía no lo hay al 100%. Yo diría que somos tolerables, aunque no nos guste esa palabra a muchos, pero así es. Bueno, en mi sentido así es. No quiero hablar por todos. Falta la empatía, el manejo de empatía entre todos. Si bien las religiones influyen en pensar de una manera moral con todos, igual digo, sí, en parte es lo que se nos ha enseñado, cómo se nos ha educado, ¿no? Dicen que México es un país el 80% católico, y sí, es parte de nuestra educación desde la infancia, pero al final todos crecemos, maduramos, tenemos criterio propio, leemos, nos informamos, y ya depende de cada uno con qué cosas positivas nos quedamos de la religión, del gobierno, de la educación por parte de mi familia, y qué es lo que yo voy a adquirir nuevo, ya sea positivo o negativo en mi conducta. Es que creo que ahí denomina mucho el factor miedo, porque a veces tenemos miedo de experimentar algo nuevo, algo que realmente pensamos que es mal visto, pero, o sea, ese miedo que está ahí no nos deja ver más allá y explorar más allá. Bueno, ese es mi pensar, que si no te quitas ese miedo o esa
incógnita, Ujú. pues realmente no vas a saber lo que quieres saber. Entonces, yo pues en mi está decir, pues hay que investigar un poco más, no solamente quedarnos con lo que ya sabemos, con lo que se nos dice, con lo que escuchamos, sino también hay que buscar, leer, investigar y preguntar a aquellas personas que consideramos que saben del tema, ¿no? Y que nos puedan ayudar y decir, ¿sabes de dónde puedo buscar este tipo de información? Porque de esa manera nos informamos y nos nutrimos a nosotros mismos para poder seguir más adelante y poder decir, ¿sabes qué? Estoy aprendiendo y cada vez que aprendo me falta saber que existen aún más cosas. Ujú. Bueno, yo es lo que puedo decir. Es ir viendo lo que falta por conocer e ir conociendo. Por ende, para mí y desde mi punto de opinión personal, para mí sí es necesario educación sexual desde nivel básico para poder aprender y distinguir, ¿no? Casos. Me tocó, voy a contar una pequeña anécdota que me tocó vivir, que fue de un joven de 13 años que me dice, es que no sé qué soy. Digo, ¿cómo te llamas? Juanito. Digo, ah, pues eres Juanito. Es que yo no sé qué soy porque me gusta un compañero, pero me da miedo y me van a golpear y me van a matar y quiero saber por qué lo estoy sintiendo, cómo lo estoy sintiendo, qué hago. Y pues yo, pues dejarte vivir. Y ya le di una breve explicación de lo que era la homosexualidad, que es la atracción de un hombre hacia otro hombre. Le digo, pero espérate, no solamente existe este espectro, sino también está la bisexualidad, las diferentes orientaciones, pansexualidad, etcétera, ¿no? E ir checándolo. Y no es quedarnos con lo que puede ser o que no, o con estas dudas. Y muchos de los jóvenes tienen dudas sobre sexualidad. Muchos. Bueno, sí, exactamente. Y creo que también aquí es como el factor muy importante del sector salud, pero en el sector o bueno, en el ámbito de la psicología, porque ellos son quienes realmente son quienes pueden apoyar, porque nosotros podemos hablar del tema, pero en el sentir ya es alguien más, ¿no? En el sentir ya lo trabaja alguien más, pero nosotros tenemos la información para dar y dar. Digo, no sé si tú vayas a estar en contra de mí o algo así, porque muchos están en contra de las etiquetas, pero a veces yo digo y en mi pensar está que a veces esas etiquetas sirven como al menos para tú reubicarte en cierto momento y una vez que investigas, tú decides hacia dónde ir, ¿no? Hacia dónde te quieres dirigir. La etiqueta es como el primer pasito, o sea, de lesbiana, gay, bisexual, travesti, transgénero, o sea, porque tú empiezas a indagar del tema y tú como adultas que te consideras es como el primer pasito de la etiqueta y de la etiqueta ya una vez que investigas y te estás bien informado y que ya tú tienes como noción de lo que realmente quieres, te gusta, te sientes, entonces tú ya das un paso adelante y ya tú decides, ¿quieres etiqueta o no quieres etiqueta? Bueno, en ese sentido está mi pensar, pero no quiero decir que estén todos. Por eso digo, no sé si me voy a echar ahí una pedrada, pero nada más es como No, a mí porque no lo veo tan mal. ajá, a mí en lo personal no me gustan las etiquetas. De ninguna etiqueta me gusta, pero considero que son necesarias. Porque si yo no me nombro como hombre homosexual, mujer lesbiana, mujer bisexual, mujer trans, hombre trans, no existo. Y si no existo, no va a haber información. Y si no hay información, va a haber un sesgo. Y si hay este sesgo, vamos a llegar a las prácticas pasadas. Por eso considero que son importantes. Lo que no se menciona es porque no existe. No existe. Exacto, y es lo que vemos hoy en día y lo que se está mencionando, ahí en la marcha lo mencionaron, el en vivo está diciendo, no tenemos datos y los datos y los que hay están sesgados. En este sentido, ¿por qué? Porque yo haciendo un estudio, bueno, yo que estudio economía, estaba haciendo un estudio de discriminación laboral, ahí me vi y me percaté, me di cuenta que toman tanto aquí en México transgénero y transexual de la misma magnitud y realmente no, así como también incluyen lo que es LGBT y trans dentro de una terminación en parte económica como de su empleo. Ujú. Y realmente no es lo mismo cómo viven el empleo las personas trans a las personas LGBT. Entonces ahí es totalmente diferente. Entonces sí falta, ahí mezclan y entonces hay como un error, hay un sesgo, entonces no se puede, no se sabe. Y los participantes solamente son aproximadamente de la República, fueron
6 estados los que contestaron la encuesta, entonces, y México no solamente son 6 estados, realmente somos 31 estados, y bueno, 32 estados, según Sí, no mal recuerdo, 32. con la Ciudad de México, ¿no? Sí. 32 con la Ciudad de México. De, Entonces, ahí está, entonces, bueno, sí. es que Sí, el sesgo en las investigaciones es muy grande, es muy amplio. Yo considero y que la generación de los 70s, de los 80s, y actualmente seguimos recabando todos estos datos, seguimos con estos datos para poder dar un avance a las investigaciones. De hecho, yo estoy investigando sobre bisexualidad y mi sorpresa ha sido que en la carrera de psicología de la UNAM no encuentro tesis. Encontré una tesis que habla sobre bisexualidad, causa de divorcio en matrimonios heterosexuales, y solamente tengo conocimiento de una tesis que se realizó de bisexualidad por una chica, se llama Laura Paris, que es colombiana e hizo su estudio aquí en México, y de ahí ya no encuentro tesis. La información que yo he podido recolectar y que me ha proporcionado incluso Laura Paris ha sido de Europa, de Estados Unidos, pero en México no se cuenta con no hay. información, y es nada más estoy hablando de lo bisexual. Imagínate la No, intersexualidad, la sexualidad. de la intersexualidad, fíjate que el semestre pasado, yo en octavo semestre, por parte de la red de género del Politécnico, pues nos dieron una capacitación de intersexual mismo. Entonces, ahí fue cuando nos cayó el 20 que en México no hay bibliografía del tema, y que todo tiene que ser de Nueva York, de otros lados, de la nación europea, y algunas de Inglaterra tienen que estar traduciéndose porque realmente no se sabe del tema aquí en México. Y digo, bueno, solamente está el grupo colectivo intersexual, Brújula entonces, intersexual. bueno, es con Brújula intersexual, aquí tengo su pin, ahí lo tengo guardadito. Ujú. Ellos fueron los que me dieron la capacitación, y ahí fue como dije, wow, entonces, ¿no? Y digo, yo que estoy investigando, ahí me doy cuenta que tenemos derechos, se aplican no como deberían de ser. En ese sentido, ¿por qué? Porque yo estaba investigando sobre lo que es el mercado, bueno, la discriminación laboral, y me topo con una tesis por parte de la superior de la ESCA, la Escuela Superior de Contaduría y Administración Pública, y cuando me pongo a leer la tesis, es como de, wow, ¿qué onda? O sea, mercado rosa, y todo lo que es mercado rosa es como de, yo me voy a comprar maquillaje, y entonces me voy a comprar masturbadores y así. Entonces como que están estigmatizando el mercado, y realmente el mercado es universal. Digo, es totalmente diferente. O sea, todos tenemos la opción de masturbarnos, hasta heterosexuales o no, y comprar ese tipo de cosas, y no solamente es de nosotros, porque también es placer de todo, de universo, ¿no? Entonces me topo con esto, y que solamente son como que las personas se dedican, el mercado rosa así dice, las personas LGBT se dedican al estilismo, bueno, como personas, bueno, al estilismo, no me acuerdo qué otra, bueno, son como trabajo sexual, o sea, y realmente lo entiendo en ese sentido de que las personas trans no tienen oportunidades laborales, Casi pero no. las de personas LGBT sí tenemos al menos un grado mejor de oportunidad laboral. ¿Por qué? Porque nos escondemos en el closet, por así decirlo, dentro. O sea, yo a veces he dicho que vivimos en dos closets. Uno por parte de la familia, y otro, o sea, más bien tenemos un closet de 2 puertas. Nada más abrimos una puerta por parte de la familia cuando ya nos somos abiertamente gay. Pero llegando al trabajo nos damos cuenta que nos falta abrir la otra mitad o la otra puerta, ¿no? Porque ahí nos escondemos, porque tenemos miedo a que nos subempleen, a que no nos valoren como debería ser, a que nos bajen el suelo, porque sí ha pasado en los estudios que he hecho.
son las lesbianas las que sufren más porque es una doble discriminación a ellas, y las personas trans, esas sí realmente no tienen oportunidad laboral, a excepciones, ¿no? Solamente a excepciones. Yo creo que jamás se sale del closet al 100% porque siempre vas conociendo personas, y jamás vas a salir del closet. Para mí salir del closet ya es aceptarte a ti mismo y se acabó porque van a llegar nuevas personas siempre y jamás vas a salir del super Narnia, como lo llaman muchos. Y entonces sí es un tema bien complicado también esto de salir del closet. Y hablando de esto de las posibilidades que tenemos o no como comunidad LGBT, como comunidad heterosexual, etcétera, hay otro comentario, te lo voy a leer. Dice, también el tema del machismo es algo delicado. Los roles que se supone debemos desarrollar, hombres y mujeres, invisibilizan todo lo que está fuera de lo normal. Es que ahí, o sea, es a lo que voy, ¿no? Es como de usos y costumbres de cada población, de cada estado, y México, o sea, fue una época realmente machista que hoy en día sigue estando presente, pero ya la lucha ha salido adelante gracias a las mujeres con este feminismo también, o sea, debemos de tener en cuenta que hay diversidades de expresión de género, solamente no dos ni una, o sea, debemos de quitarnos ese binarismo de género de hombre-mujer, realmente eso ya, nuevas generaciones, porque también hay algo importante que yo quiero destacar, no podemos obligar a personas mayores realmente a decirle, es que debes de respetar y es que debes de pensar allá de esta manera, ¿no? Porque ellos vienen de otra época, o sea, realmente a la fuerza no se puede, pero sí nosotros como nuevas generaciones empezar a practicar y a decir a nuestros compañeros, amigos, amigues, que género, no hay binarismo de género, hay identidades y expresiones de género mil y un diversas, ¿no? En este sentido, el machismo pues sí marca mucho porque te enseñan a lo que es lo masculino, lo femenino, lo masculino con lo azul, lo femenino con lo rosa, y digo, y esto está impuesto desde que un bebé nace, lo mencionaban ayer, creo que me metí a la conferencia de género no binario, o de más bien de resistencia no binaria, ya estoy poniendo género, no, es resistencia no binaria. Entonces, perdón, una disculpa. Entonces ellos mencionaban que la imposición está desde cuando nace, como digo, es por el uso y la costumbre. En cada estado, en cada población se vive diferente. Lo repito porque esto es importante, ¿no? O sea, en cada población lo vamos a ver de forma diferente. Y bueno, entonces cabe destacar que está en nosotros, en quienes queremos saber el tema, quienes nos queremos enfrascar del tema, quienes queremos investigar del tema, poder difundir este tipo de información, informarnos más, porque no solamente quedarnos con lo que realmente a veces leemos, sino indagar más en el tema para realmente saber qué tanto hay, qué tanto se sabe, qué tanto falta, como lo mencionaba hace rato mi compañera Saraí, ¿no? O sea, no solamente, es como decía un dicho, no me acuerdo si era visto, bueno, no, voy a decir, ustedes han de saber quién es, pero dice, solamente sé que no sé nada, pero solamente no se queda ahí, dice, solamente sé que no sé nada, porque entre más aprendo, menos sé. Entonces ahí uno se da cuenta que el universo está lleno de incógnitas, de posibilidades que uno debe de aprender. De hecho, pues como lo mencionas, el género es un constructo social y viene desde todo, ¿no? Si antes de nacer te dicen es niño azul, carritos, si es rosa, trastes, muñecas, rosa. Y de hecho, antes, no sé si has visto cuadros de la religión católica que tienen al niño con vestidito rosa y las vírgenes de vestido azul, pues antes el color rosa era para los hombres y el azul para las mujeres. Se cambió y ahora de es... hecho, también, Ajá. fíjate que yo me acuerdo que en mis clases de preparatoria, en una clase de historia universal, mi maestra me dijo, los tacones los usaban los hombres para alcanzar lugares altos. Realmente no sé qué tan cierto sea, pero es lo que me decía mi maestra de historia. Entonces, cuando se dan cuenta que las mujeres, bueno, portan bien estos tacones, pues se adueñan de los tacones. Entonces ahí como que empieza a decir como, ¿qué pasó ahí, no? O sea, ¿cómo que de uno pasó a otro y de otro pasó a esto, no? Bueno, sí, está como al aire para que si lo quieren investigar, digo, ahí lo echo al aire.
De hecho, cuando hablamos de comunidad LGBT, tenemos que abordar y conocer de varios temas: género, identidad de género, sexualidad, el sexo, intersexualidad y demás, para poder llegar a conclusiones o a más información que sea digerible para todos, porque no sexo, dicen, hay relaciones sexuales, pero no, el sexo es el biológico, macho No, hembra, ajá, macho hembra, y eso es subjetivo, lo que ven los doctores, los médicos, no sabemos realmente, y sí, ya, y bueno, ajá, y- sí, y que el sexo no solamente queda en dos, en hombre mujer, macho hembra, sino existe, bueno, no es que quiera decir que existen tres, no se considera como tercero, porque ellos lo sienten como una falta de respeto, eso sí lo voy a decir yo porque tuve la capacitación, pero existe la intersexualidad, ¿no? Es lo que muchos tal vez no tienen conocimiento, que muchos dicen, ay, ¿de dónde sacas ese término? Es lo que antes nosotros conocíamos como y hermafroditas, es un y el término hermafrodismo erróneo, viene del término darwinita. sí, y Y es un sí, porque término es un término erróneo, darwinista que no es, proviene se les debe de de conocer. las plantas nada más. Ujú. Y entonces es Entonces, bueno, con este... ajá. Es la falta de No, información sigue, que sigue. tenemos en todo el sentido de lo que es sexualidad, lo que es comunidad LGBT, de lo que es todo esto. Y creo que sí nos falta información, pero también nos falta a muchas personas el interés para conocerlo, para empezar a formar más empatía intelectual, más empatía como seres humanos. Sí, de hecho, bueno, como tú mencionabas, bueno, yo hice un cuadrito pequeño, bueno, no lo puedo compartir aquí en pantalla, pero yo digo, así, en mi plena vista, digo, oficialmente reconocidas por parte de la población, de la comunidad, o sea, tenemos lo que es la orientación o preferencia sexual, como algunos le llegan a decir, la identidad de género, la identidad sexual, pero las oficialmente reconocidas en cuanto a orientación y a preferencias lesbiana, gay, homosexual y bisexual, mientras que en identidades de género está lo que es el travesti, transgénero y el cisgénero, y en identidad sexual de forma oficial está el hombre, mujer, transexual, intersexual, pero ¿cuáles son los que solamente son socialmente reconocidos? Porque no es realmente oficial, Ujú, sino también socialmente reconocidos, ya que ya meto como en orientaciones sexuales, pues, o preferencias con lo que es la sexualidad, la pansexualidad, la heterosexualidad, porque también pertenecen dentro de la comunidad. Y en identidades de género es como el género fluido, las personas no binarias, los drag queens, los drag kings, y pues ya como esto de la sexualidad. Y en otro sentido, lo que es la oposición política, ¿no? O bueno, que son lo queer, ¿no? ujú, Bueno, en ese sentido, creo que cabe lo que oficialmente reconocemos y que está ahí en las siglas, pero también lo ujú. que socialmente tenemos, pero no está ahí en las siglas. Si bien, y vuelvo a repetir porque es bien importante para mí, bueno, a mí eso de preferencia sexual no se me hace tan viable, porque puedo preferir el día de hoy un helado de chocolate, mañana de vainilla, y es preferir, ¿no? Es orientación para mí, desde mi punto personal. Si no, si no se incluye a la comunidad heterosexual en estos estudios, en la marcha LGB, yo repito e insisto, es porque ya tienen los derechos desde años atrás, desde siglos, ya cuentan con estos derechos, porque no se les ha matado, no se les ha ridiculizado en público por amar a una persona de su sexo opuesto, como es en el caso de la comunidad LGBT. Ah, sí, sí, yo nada más lo mencioné como una orientación No, más, así sí, que no te preocupes, nada está más, bien. pero ya en cuanto a la lucha, eso sí ya no es, eso ya es como bien lo decíamos, durante eso ya nos toca, bueno, como bien lo decían, en cuanto a la lucha trans, resistencia trans, a ellos les toca lo trans, a nosotros nos toca lo LGB, solamente exigir por lo LGBT, porque nosotros sabemos cómo se vive, cómo lo estamos viviendo, qué nos hace falta, qué nos imponen, entonces es como la lucha de cada quien, pero sin quitarle la voz al de al lado, ¿no? Sino también alzar la voz juntos, o sea, entre todos juntos, pero cada quien lucha por lo que necesita. Claro, cada quien va luchando y se va apoderando del espacio, de las leyes, etcétera. Nos vamos a ir apoderando poco a poco de lo que se requiere para realmente decir que hay igualdad de derechos para todas las personas, independientemente de su orientación sexual,
su raza, su género, su condición social, porque ahí podremos hablar de otros temas, la interseccionalidad, ¿no? Cómo va cambiando los derechos para todos. Incluso en otro momento, si ustedes también quieren, podemos hablar de las intersecciones de la que tenemos, de otro tema en concreto. Ahorita nada más era como que qué avance se ha tenido desde de la historia del LGB en la Ciudad de México en conmemoración a la marcha que iba a haber este año. Pero si ustedes quieren, podemos hablar de más cosas que hagan referente a temas en específico, porque nos podemos llevar todo el día, toda la noche y nunca vamos a acabar. Con qué tú vas a cerrar o cómo concluyes esta charla de café? Bueno, yo realmente no sé cuál sea, bueno, me gustaría, no sé si haya más dudas o algo así, sino realmente yo siento, bueno, cerraría con decir que la lucha nos hace falta cosas, derechos hay, aplicarlos es lo que se genera en incógnita, cómo aplicarlos, porque en otros lados es igual, sería cómo trabajar nuestros derechos en cada uno de los estados, porque como bien mencionaba yo desde un inicio, en cada estado usos y costumbres somos diferentes, pero que los derechos sean de forma igualitaria ante todos los estados sería trabajar desde su raíz de cada estado, de cómo vivirlo, cómo hacerlo en este sentido. Así como también decir que si ya estamos dentro, no solamente quedarnos con decir que somos gay y voy, bueno, yo sé que nos gusta ir a la marcha así como para festejar, pero sino también como investigar un poco más sobre nuestra historia, porque el que no conoce esta historia tiende a repetirla, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría a mí que se enfrasquen un poquito más del tema. Si tienen dudas, hay bibliografía, entonces búsquenla. O sea, yo les recomiendo en cuanto a historia, como la duda que cuestionaban del cristianismo, ahí sí, yo vuelvo a repetir, a Barney Fon, o sea, es uno de los que habla sobre el cristianismo y historia LGBT aquí en América del Norte y América Latina, y su libro se encuentra en la Biblioteca Vasconcelos, ahí lo pueden encontrar. En ese sentido, ¿qué más les puedo decir? En cuanto nos falta también luchar por derechos laborales, algo que realmente no se tiene en cuenta, bueno, también en forma de datos, en economía. Quiero decirles que la comunidad LGBT representa un 0.3% del Producto Interno Bruto, entonces sí estamos presentes dentro de la economía, pero imagínate, imagínense más bien, si solamente son datos de lo que se tienen registrado, pero todavía faltamos muchos por habidos y por haber, realmente no representaríamos el 0.3, aún sería mucho más, ¿no? Tendremos que realmente trabajar en estadísticos sobre la comunidad LGBT. Bueno, es con lo que me gustaría cerrar. Gracias, pues muchísimas gracias por tu participación y pues también hacer una invitación para que empecemos a investigar sobre lo que es sexualidad y todas las ramas que viene, todas las variantes, las variables que encontramos dentro de sexualidad para poder tener un mejor criterio, ampliar nuestro criterio y nuestro conocimiento para cuando se hable y saber tener más conciencia y empatía hacia el otro. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos y también disculpa por los pequeños problemas de logística y espero que en otro momento podamos dar otra charla de alguno de estos temas, igual comunidad gay, y me estaría muy muy interesante. Pues muchísimas gracias, Diego, y pues nos estamos viendo. A los demás los invitamos a la siguiente charla de Gracias café. A ti por invitarme. Gracias por apoyar y participar. La siguiente charla de café se va a llevar el día viernes. Gracias. Y vamos a hablar sobre la literatura contemporánea en lenguas originarias. Vamos a contar con la participación de Pilares Centenario. Los invitamos el viernes de 5 a 6. No se lo pierdan. Hasta luego.